Los saludo con gran alegría, queridos hermanos. Soy el Padre Edgar Reyes Martínez, vicario parroquial de Nuestra Señora de los Dolores en la zona 7 de Canato 3. Escuchemos con atención el Evangelio que hoy vamos a meditar. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos este Evangelio de Mateo, donde nos relata sobre quién es Jesús. Y hace esta pregunta fundamental: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después los discípulos responden. Y luego les hace esta pregunta crucial para ellos precisamente: ¿quién dicen ahora ustedes que soy yo? Y es Pedro quien toma la batuta, quien responde, ¿verdad? Y esto ha sido porque ha sido revelado por el Padre. También habríamos de reflexionar, queridos hermanos, a partir de ello, que al responder la pregunta ¿quién es Dios o Jesús para nosotros o para mí? Tendríamos que también cuestionarnos: ¿en quién creo? ¿Desde dónde oriento mi existencia? ¿A qué se reduce mi fe? Y es precisamente esos cuestionamientos que nos tendrían que dar la luz, la pauta, para ir discerniendo. A menudo escuchamos que Dios no existe, porque no lo podemos ver, porque no lo podemos tocar, porque no lo podemos sentir. A partir de ello podemos también decir que nuestro cerebro no existe, o porque no tenemos cerebro, porque no lo podemos ver, porque no lo podemos tocar, porque no lo podemos sentir. Es gracias al avance de la ciencia y la tecnología que hemos descubierto que, pues sí, evidentemente toda persona tiene un cerebro, pero no por el hecho de no tocarlo, no verlo y no sentirlo, no quiere decir que no está. Asimismo con la parte de Dios. Dios está y quiere que respondamos estas preguntas a la luz del Espíritu, precisamente para conocerlo. Nadie no ama lo que no conoce. Y es ahí donde tenemos que partir, porque si Dios le ha revelado a Pedro que Él es el Mesías, al darle esa respuesta, exige también una misma respuesta personal para el bien de todos los demás. Y es aquí donde tenemos que descubrir la coherencia entre el ser y el hacer, ¿verdad? Por ejemplo, un sacerdote no puede decir: yo soy sacerdote dentro de la iglesia, ¿verdad? Y les habla del amor, de la caridad, de la fidelidad, entre otras tantas cosas, ¿sí? Y del templo para afuera es una persona que no es sacerdote y que a lo mejor se encuentra en el billar, que se encuentre alcoholizándose o en otros vicios, ¿verdad? No hay coherencia entre lo que se es y lo que se hace. Y esa respuesta que Dios nos pide, pues nos exige que sea coherente en esto mismo, ¿verdad?
A menudo podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo damos testimonio? ¿Cómo evangelizamos? Y podemos encontrar esa respuesta con la propia vivencia de la persona o el testimonio. Y la pregunta sería, si mi testimonio es criticar, juzgar, chismear, ahí no soy coherente con mi ser hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no habla mal de la otra persona, le ayuda, es caritativo. Por eso tendremos que resolver quién es Dios para mí, cómo lo descubro, hacia dónde va mi existencia o perfilada mi existencia. ¿Hay coherencia o no hay coherencia? Posteriormente, vemos estas tres figuras o sentidos que Dios da a partir de la respuesta de Pedro. Le da la figura, que es la piedra, el poder y las llaves, ¿verdad? La figura es el fundamento. Sobre esta piedra edificaré, es decir, una roca sólida que no se desgasta, que es dura, que es firme. El poder, donde no actúa el mal, sino actúa siempre el bien, que es la verdad en Jesucristo. Y las llaves es el signo de autoridad. Todo lo que será atado en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que se desate también quedará desatado, ¿verdad? Y eso se ha dado a la sucesión apostólica desde Pedro hasta el Papa Francisco actualmente en nuestros tiempos. Pero también se vive la propia vivencia del discípulo, se vive una debilidad. Pedro le dice, esto no te puede pasar a ti, esto no te puede pasar. Y es a veces como justificamos nuestras acciones que nos van pasando. Decimos, es que yo que me he esforzado, que he hecho el bien, no me puede pasar a mí. Y nos cerramos ante ello. Y Jesús le responde, Pedro, colócate detrás de mí, precisamente para que sepas seguir caminando detrás de mí. Es decir, para que veas el testimonio, para que veas lo que yo estoy haciendo, para que después tú lo pongas en práctica. Otros teólogos le dicen en esa misma reflexión, que es a Satanás a quien le dirige esas palabras. Satanás, ponte detrás de mí, porque yo soy quien va a mostrar el verdadero camino a los hijos de Dios. Y podremos terminar el día de hoy con esta frase del santo cura de Ars, que precisamente 4 de agosto celebramos. Decía él, el acto más grande de caridad hacia el prójimo es salvar su alma del infierno. Por tanto, queridos hermanos, una vez que hemos encontrado el verdadero sentido de quién es Dios para mí, desde dónde lo busco y cómo lo busco, poder ayudar al prójimo, porque ahí también está el rostro de Jesús. Que el Señor les bendiga, los guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna.